En este video hablaremos sobre los orígenes de la civilización. El equipo está integrado por Luisa y Alexi, Ami, Jaime, Aileen y Carlos. Para entender un poco el origen de la civilización, empecemos hablando sobre el Próximo Oriente. El Oriente Próximo, denominado también como Próximo Oriente, es una expresión utilizada para referirse a una región geográfica de contornos imprecisos. Esta se encuentra ubicada en el suroeste de Asia y en el noroeste de África. Es el espacio de una gran variedad de sociedades étnicas, lingüísticas y culturales. Pero ¿cómo surgió esto? Esto surgió tras la Primera Guerra Mundial, cuando el Imperio Otomano fue derrotado y se dividió en varios países, expandiéndose así. Este abarca territorios como los actuales países de Irak, Irán, Turquía, Siria, Israel, Palestina, Jordania, Arabia Saudita y Egipto. Fue aquí donde surgieron estas civilizaciones. ¿Por qué? Esto fue gracias a sus tierras fértiles y a la presencia de ríos vitales como el Nigris, el Tilo y el Éufrates. Como mencioné, es importante ya que es donde surgieron las primeras civilizaciones. ¿Pero qué es una civilización? Una civilización es un grupo de personas que desarrollan de forma organizada un nuevo estilo de vida, con ciudades, escritura, gobierno y comercio. Una de las primeras civilizaciones que surgieron en el Próximo Oriente fue Mesopotamia. Esta, situada entre los ríos Tigris y Éufrates, fue hogar de culturas como los sumerios, acarios, babilonios y asirios. Eran gobernadas por los reyes, vivían en casas de barro, se comunicaban con la escritura cuneiforme y usaban túnicas como vestuario de lana y crearon el código Hammurabi. También los egipcios, estos desarrollados en orillas del río Nilo, era gobernado por faraones y escribían con jeroglíficas en papiro. Sus casas eran de barro y vestían con ropas de lino, los cuales construyeron pirámides y creían en la vida después de la muerte. También se encuentra Fenicia, esta ubicada en la costa del Mediterráneo. Destacaba el comercio, además que inventaron el alfabeto fenicio y vivían en casas de piedra, al igual que utilizaban túnicas de púrpuras y eran expertos navegantes. Y como último también uno de los principales fue los hititas. Estos, desarrollados en Anatolia, vivían en fortalezas montañosas y usaban un escrito cuneiforme. Fueron los primeros pioneros en el uso de hierro y armas, y vestían con ropas de lana y cuero. ¿Por qué es importante? Es importante porque nos muestra el origen de la escritura, el inicio de las leyes, la creación de los primeros gobiernos y el desarrollo de nuestros avances científicos y tecnológicos, que siguen influyendo hasta hoy en día en la humanidad. Ahora hablaremos sobre los elementos indoeuropeos. Para ser más claros, se le conoce indoeuropeos a los pueblos que aparecieron en Asia Occidental y llegaron hasta los Balcanes hacia finales de los años 3000 antes de nuestra era. Posteriormente llegaron hasta el Egeo, el occidente, remontando en la cuenca de Danubiana y hasta el mar Báltico, el Atlántico y el Tirreno. Probablemente el foco de esta dispersión estaba en la cuenca del Mediterráneo y se remota a los años 4000 antes de nuestra era, pero se asentarían en Asia y Europa hacia los años 2000 antes de nuestra era. En este proceso de discusión, los pueblos perdieron su identidad lingüística, originaria o ancestral, siendo ahora más visible en los grupos de familias lingüísticas que identifican a estos pueblos como indoeuropeos. El hitita de Anatolia, el griego de los Balcanes y el latín de Italia, que tienen en común el grupo de lenguas indoeuropeas. Según el Laura de Redman, que se le llama los orígenes de la civilización, desde los primeros agricultores hacia la sociedad urbana en el Próximo Oriente, ofrece un panorama sobre los inicios de la civilización occidental, enmarcada en el Próximo Oriente, en razón de que en ese espacio y basado en la arqueología, según el enfoque del autor, surge la civilización más antigua, origen de la cultura occidental. Aunque en otras partes del mundo surgieran también civilizaciones, la información actual nos permite concluir que en el Próximo Oriente la producción de alimentos y de la sociedad urbana
se remota a una fecha muy temprana, anterior a cualquier otra región del mundo. En la historia se identifican 4 transformaciones. Por transformación entiende el carácter, la apariencia y la organización de las sociedades que se modificaron radicalmente. Comprende también las interrelaciones entre los miembros de una sociedad y los grupos humanos y con su entorno biofísico. La primera transformación es la paleolítica. En esta está la aparición del Pleistoceno superior en los años 10.000 y 1000 antes de nuestra era. En esta aparecieron los homínidos anatómica e intelectualmente modernos, que se caracterizó por el desarrollo de mecanismos adaptativos que posibilitaron el reconocimiento de la capacidad potencial del entorno y de la organización adecuada para su explotación, utilizando peculiares capacidades físicas, intelectuales y organizativas. Los homínidos se situaron en un plano distinto al resto del reino animal. Un dato interesante es de que la transformación paleolítica marcó el surgimiento de homínidos modernos, adaptándose y explotando su entorno con herramientas y organización social avanzadas. La transformación agrícola, un cambio radical en el modo de la vida. Este periodo, que abarca aproximadamente 8.500 al 6.500 antes de nuestra era, representa una ruptura trascendental en la historia de la humanidad. La domesticación de animales y plantas revolucionó la forma de los humanos interactuaban con su entorno, permitiendo que el crecimiento de la población y el surgimiento de las comunidades más grandes y complejas hizo que la agricultura trajo consigo cambios profundos en la organización social, la economía y la moral, sentando las bases para el desarrollo de las civilizaciones. La revolución urbana, la aparición de las ciudades y los estados en las antigüedades transformó radicalmente las interacciones humanas y la organización social. Durante un periodo de aproximadamente entre 100 años, las ciudades se convirtieron en centros de población y poder, dando lugar a la emergencia de administración. En la jerarquía Pleistoceno como periodo clave, se subraya la importancia del Pleistoceno en la formación de las sociedades que daría origen a los primeros agricultores. La transformación paleolítica se transforma en dos. La primera es marcada por un cambio en las estrategias adaptivas y la capacidad organizativa, con un incremento en la habilidad para reconocer y aprovechar el medio ambiente. Y la segunda vincula los primeros estadios de la transformación agrícola, llevando a la aparición de comunidades sedentarias y modificando en la actividad de subsistencia. Y ahora hablaré sobre las primeras evidencias de la ocupación humana en el Próximo Oriente. Nuevos descubrimientos han demostrado que nuestros predecesores más antiguos, los primeros bípedos de posición erecta y manipuladores de utensilios, pueden situarse cronológicamente, lo cual quiere decir que lleva un orden, en un momento que se remonta a 3 millones de años. Los hallazgos y las interpretaciones de la evolución biológica y cultural de los humanos más antiguos en África testimonian los grandes avances de la arqueología en la resolución de uno de sus problemas centrales. Los orígenes del hombre provienen del Bealset Hotwit 1973. Los humanos se desplazaron desde África hacia otras regiones del Viejo Mundo. Los primeros habitantes carecían de ciertas características fisiológicas propias de los humanos modernos, ya que eran cazadores y carroñeros. Estos fabricaban y utilizaban instrumentos líticos muy simples. La evolución biológica y cultura que refleja la ocupación paleolítica del Próximo Oriente no es excepcional ni espectacular,
si la comparamos con otras regiones del mundo. Los grupos mesolíticos y epipaleolíticos siguieron cazando y recolectando alimentos. La historia humana figura la introducción de la producción de alimentos y la vida en las aldeas sedentarias. Las causas principales se han atribuido por lo general a cambios climáticos, a los habitantes naturales, propicios crecimientos de la población, desequilibrios demográficos. Otro factor importante es que el agricultor sedentario aventajaba al cazador recolector nómada en su capacidad de almacenar grandes cantidades de alimentos para sobrevivir bajo las mismas condiciones. Siguiendo con los temas, ahora hablaremos sobre el sureste de Europa. La única región que se considera con posibles interacciones con el Próximo Oriente es el sureste de Europa, donde ciertos conjuntos artefactuales y asentamientos en diversos lugares de Grecia se fechan en el séptimo milenio. Partiendo de la información de Elmar Servici, él dice que hay 4 integraciones socioculturales, que son las bandas, las tribus, la jefatura y el Estado. Las bandas son pequeños grupos territoriales de cazadores y recolectores de entre 30 y 100 miembros. Estos suelen ser normalmente puros grupos de familiares. Los cónyuges se relacionan con ya que se seleccionan entre los foráneos y la residencia más frecuente del esposo con la esposa. La tribu. Lo que más distingue a la tribu de las bandas es la creación de técnicas para integrar los grupos locales en mayores unidades, como los clanes, las sociedades secretas y las agrupaciones como los guerreros y los religiosos. También normalmente suelen ser grupos de cazadores y recolectores. Las jefaturas pues corresponde a un desarrollo social jerárquico, en donde estos no solo implican las clases sociales en el sentido moderno de la palabra, sino que también hay algunos que alzan su poder y sus privilegios. A causa de esta especialización, pues se creó un tipo de funcionamiento en un mecanismo que ayudaba a distribuir los bienes en el que el jefe sí cumplía. Esto es uno de los hechos que se caracteriza en la sociedad estratificada. El Estado, al igual que las jefaturas, tiene una organización jerarquizada, donde estos suelen ser organizaciones políticas bien desarrolladas, clases sociales sumamente distinguidas y suelen tener patrones claros sobre la diferencia social. Y como último, pero no menos importante, hablaremos ahora sobre la política y la sociedad estatal en Mesopotamia. La política en Mesopotamia avanzó gracias a la formación de las ciudades-estado. Pero, ¿qué son las ciudades-estado? Estas son una forma de organización política que surgieron durante las primeras civilizaciones, entre ellas Mesopotamia. Básicamente es una ciudad que actúa como una entidad política independiente, con su propio gobierno, leyes, economía y ejército. En Mesopotamia, cada ciudad-estado tenía un territorio que incluía tierras de cultivo y pequeños asentamientos. Aunque las ciudades-estado compartían una cultura y una región similar, competían entre sí por recursos y poder. Mesopotamia, durante la segunda mitad del tercer milenio, estuvo regida por 2 poderosos gobiernos estatales, los acadios, considerados como el primer imperio, fundados y liderados por Sargón de Akkad, alrededor del 2334 a.C. de nuestra era. Sargón logró unificar las ciudades-estado mediante un gobierno centralizado. Y los sumerios, estos considerados como una de las civilizaciones más antiguas y avanzadas de la historia, se organizaban mediante ciudades-estado independientes como Uruk, Ur y Lagash, cada una gobernada por un líder político y religioso. Un dato interesante es que gracias al genio de los sumerios, elementos como el comercio exterior, la metalurgia, las artes decorativas, la joyería, la legislación y la guerra maduraron durante la primera mitad del tercer milenio. Mientras que las civilizaciones Acadia y Sumeria florecieron en Mesopotamia, las ciudades-templo, que eran un tipo de ciudad que giraban en torno a un templo central y que no solamente eran un lugar de culto religioso, sino también un núcleo político, social y económico
de la comunidad se transformaron en ciudades-estado. También está Babilonia. Esta, que a pesar de que durante 1000 años fue núcleo de uno de los reinos mesopotámicos, no se convirtió en imperio. Fue hasta alrededor del año 1792 antes de nuestra era que se convirtió en un imperio, el imperio paleobabilónico, bajo el reinado de Hammurabi, conocido por su célebre código de Hammurabi. Este fue una de las primeras compilaciones de leyes escritas de la historia. Y el imperio neobabilónico, o también conocido como Estado Babilónico Caldeo, llamado así porque Babilonia era el núcleo del imperio, pero sus gobernantes eran de origen caldeo, gobernados bajo el liderazgo de Nabucodonosor II. Gobernó alrededor del 605 al 562 antes de nuestra era. Es importante mencionar que la capital de Babilonia destacó en la historia por su belleza, por ejemplo por su arquitectura monumental, con las puertas de Ishtar y los fascinantes jardines colgantes.